Bien, lo que vamos a ver ahora, ustedes tienen, ahora les voy a mostrar en pantalla, vamos a ver el diagrama de flujo, lo tendrán que estar viendo, ¿bien? Y tienen la estructura repetitiva mientras. Si quieren, vamos a armarlo desde cero, si les parece, como para que podamos ver la construcción de lo que tenemos en pantalla, ¿bien? Porque ahí tenemos algunas variables, lo estamos inicializando, así que vamos a explicar un poco qué correspondía, y aparte el enunciado del ejercicio que tenemos que resolver. ¿Bien? Entonces vamos a minimizar, vamos a agregar uno nuevo. Para eso, fíjense, ahora vamos a correr, acá ven que hay una hojita amarilla, ahí aparece nuevo, le damos nuevo, y ahí aparece un nuevo desde cero para que nosotros podamos crear. Le damos doble clic acá en dibujar diagrama de flujo, y tendría que estar viendo directamente los símbolos de inicio y final en este momento. Bien, vamos a resolver la estructura repetitiva mientras. ¿Cuál sería? Bueno, el enunciado sería sumar tres números que el usuario ingresa desde el teclado. Bien, entonces, para eso, acuérdense en que lo que tenemos que hacer es, primero, ¿se acuerdan que tenemos que identificar cuáles son los datos de entrada? Para este ejercicio particular, los datos de entrada son tres valores, porque dijimos que vamos a sumar tres valores. El proceso es la suma misma, ¿bien? Y el resultado es sencillo y sería el mostrar la suma, el resultado que arrojó esa suma. ¿Bien? Entonces, acuérdense, los datos de entrada para este ejercicio son los tres datos, los tres números que va a ingresar el usuario. La resolución es hacer el algoritmo para que se realice la suma, y la salida, ¿bien?, sería el resultado mismo de la suma. Muy bien, vamos a empezar. Antes que nada, tenemos que utilizar variables, ¿bien? Tenemos que utilizar variables porque nosotros vamos a tener una estructura repetitiva, y tenemos que darle el rango en que necesitamos, o la cantidad de veces que necesitamos, por ejemplo, ejecutar esa cantidad de código. En este caso, fíjense en que sumar un número, bien, nosotros podemos resolver cómo hacemos la suma de un número, y después podemos ver cómo, si resolvemos para un caso, cómo podríamos hacerlo para tres casos. Bien, entonces vamos a empezar por resolver la suma. Bien, entonces, para resolver la suma, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense que tenemos que tener el rectángulo, y vamos a tener una variable donde vamos a guardar el resultado, ¿bien?, que se va a llamar acum. ¿Bien? De acumulador. ¿Bien? Nosotros ya vimos las primeras clases, cuando vimos material, los elementos de programas, vimos lo que es un acumulador. ¿Bien? Entonces ponemos igual, ¿por qué? Porque en acum vamos a guardar el resultado. Bien. Bueno, para sumar dos números o tres números, bueno, sería sencillo, ¿bien? Simplemente, fíjense que tendría que crear una variable A más una variable B más una variable C. Y bien, obviamente que le decimos, o le vamos mostrando al usuario en pantalla cada una de las variables para que ingrese los valores. Bien, pero bueno, es sencillo porque son tres variables nada más. Pero fíjense si nosotros tenemos que sumar muchísimos cantidad de valores, o bien sumar n valores que a la hora de diseño no sabemos. Entonces podemos crear un programa que nos sirva para sumar la cantidad de números que el usuario necesite. Para eso tendríamos que realizar esto en una estructura repetitiva. Entonces, lo que hacemos es eliminar las variables, nos vamos a quedar con la variable A, porque si una variable obviamente tenemos que tener para ingresar los valores. Entonces en la variable A va a ser la variable que el usuario ingrese los valores. Y vamos a usar lo que vimos como elemento del programa, que es el acumulador. Para eso, el acumulador funciona de esta forma. Acum, de vuelta, más. Bien, y ahora vamos a ver cómo funciona. Pero en este caso, tenemos resuelta la suma, la va a guardar, el resultado va a estar en acum, en la variable acum. Bien.
Ahora vamos a aplicar, cuando lo ejecutemos se van a dar cuenta, vamos a verlo de diferentes formas, para que ustedes sepan cómo funciona un acumulador. Bueno, el acumulador, obviamente, fíjense en que puede llegar a tener una variable que está reservada a memoria, puede tener una variable quizás desde otro programa, así que nosotros las variables, por ejemplo, acumuladores, contadores, las inicializamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, le ponemos un valor por defecto, ¿bien? Forzamos un valor al inicio para saber con qué valor comienza su ejecución. Entonces, para eso vamos a poner acum, fíjense que usa el rectángulo, ¿bien? Acum igual a 0. Entonces, yo, la primera sentencia de mi diagrama de flujo, lo que hago es acum poner el valor 0. Bien, le asigno el valor 0. Muy bien, necesito una variable que vaya contando las veces que voy a repetir este código. Bien, que voy a ejecutar esta sentencia de acá, que es la que va a ser la suma en definitiva. Entonces dijimos que nosotros en principio íbamos a sumar 3 valores. O sea que necesitamos que esta instrucción se repita al menos 3 veces. ¿Bien? O 3 veces como mínimo para poder sumar los valores. Entonces vamos a crear una variable que va a actuar como contador, que también lo vimos en el elemento del programa. Vamos a crear una variable de la misma forma, como hicimos con acumulador. Lo que vamos a hacer es vamos a inicializarla. Esta variable la inicializamos, ¿bien? Le damos un valor inicial. Entonces la variable C va a funcionar como acumulador, ¿sí? Igual, la inicializamos en 0. Después ustedes verán si la inicializan en 0 o en 1. Eso va a depender de la resolución del problema en sí. ¿Bien? Vamos a hacer las pruebas de las dos para que ustedes puedan ver la diferencia de una y otra. Muy bien, ahora ya tengo todos los elementos. Bien, ahora directamente puedo usar la estructura. Bien, la estructura a repetir es esta que ven acá. Bien, la vamos a agregar. Tiene que estar abajo de la última instrucción, que es el contador. Bien. Y como ustedes pueden ver, vamos a subirlo un poco. Pueden ver. Acá acum quedó afuera. Ya esta sentencia tiene que estar adentro. Bien, entonces la voy a pasar, la voy a agarrar y la voy a llevar acá adentro. ¿Por qué tiene que estar adentro la estructura? Bien. Entonces, acuérdense que la estructura acá había una condición. Acuérdense que en el rombo siempre hay una condición que me devuelve verdadero, y va por esta flecha, por esta rama, o falso, y va por esta, y termina. Bien, es la condición de corte. Acuérdense que las estructuras repetitivas tienen una cantidad de repeticiones o interacciones finitas, y no pueden repetirse indefinidamente. Entonces tienen que tener un corte. El corte va a ser, para nuestro caso, vamos a poner acá, que C sea menor que 3. ¿Bien? Que son la cantidad de repeticiones, la cantidad de números que necesito sumar. ¿Bien? Para resolver el ejercicio. Muy bien. Entonces, acá empieza con 0. Entonces acá directamente, al entrar a la estructura repetitiva, lo primero que tengo que hacer es pedirle al usuario que ingrese el valor. Bien, ingrese el valor. Acuérdense que nosotros usamos la variable A, que la tenemos acá en esta sentencia, así que tiene que ser A. Bien, hasta acá me siguen. Piensen que vamos a introducir la variable A y la vamos a ir sumando en acumulador, porque para eso tenemos en el acumulador. Ahora, ya ingresó el primer valor, así que voy a tener que incrementar en 1 el contador. Para eso usamos el rectángulo, bien, lo hacemos acá abajo, y lo que hacemos es un contador, que es la sentencia la siguiente: C, vamos a poner mayúsculas si queda todo igual, igual a C, mayúscula también, más 1. Bien, lo incremento 1 porque ya leí la primera variable, entonces lo incremento en 1. Bien. Ahora, supuestamente, esto tendría que resolverme y poder sumar los 3 valores. Ya estaría finalizado, o sea que lo único que me queda es mostrar el resultado. ¿Bien?
Porque acá tengo, acá en A, ingreso los valores, bien, le doy entrada, mis valores. Acá tengo el proceso, bien, el proceso es un poco toda la resolución del ejercicio, pero el valor lo estoy guardando en ACUM. O sea que ACUM es donde está mi resultado. Para eso lo vamos al final de la estructura repetitiva. Bien, ya cuando termina, acuérdense que acá termina. Bien, voy a mostrar, bien, vamos a subir un poquito, voy a mostrar el resultado. Entonces, entre comillas, voy a poner el resultado, espacio, ya van a ver por qué, comillas, y ahora, coma, y pongo la variable que tiene el resultado final, el resultado de la suma, que es ACUM. Bien, y con eso tendría que estar funcionando. Si quieren, lo vamos a ejecutar, ¿bien? Y vamos a ver si realmente funciona. Bien, acá ven la pantalla de ejecución, yo ejecuté paso a paso. Bien. Fíjense en qué pasó por el acumulador, vale 0, C vale 0, entró, como 0 es menor que 3, ingresa a la estructura repetitiva. Y ahora está pidiendo que ingresemos el primer valor. Vamos a ingresar el 15, le damos Enter. Bien, acumula, y vuelve a pedir el segundo valor. ¿Sí? Ahora vamos a dar 18, acuérdense que me tendría que pedir 3 valores. Le damos Enter. Perdón. Enter. Y este tendría que ser el último valor que ingresamos. ¿Bien? Entonces el 20. Damos Enter. Bien. Ahí fíjense que terminó, salió, y me muestra el resultado. El resultado es 53. ¿Bien?